iniciado el evento que lleva por título Seminario Aspectos Problemáticos en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica y Criminal Compliance, organizado por el Taller de Dogmática Penal de esta casa de estudio. En la mesa nos va a acompañar en primer lugar el doctor José Reaño Pesqueira, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente lidera el área penal económico de cumplimiento corporativo del Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Así también en la mesa nos estarán acompañando como panelistas Joel Córdoba Rojas, quien es miembro principal del Taller de Dogmática Penal y egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra casa de estudio. Así también nos estará acompañando Manuel Esteban Vera Valle, quien es miembro principal del Taller de Dogmática Penal y egresado de nuestra casa de estudio. En esta oportunidad, el doctor Reaño Pesqueira nos va a disertar respecto al tema la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de corrupción. Sin más preámbulos, le doy el pase para que empiece con su disertación. Buenas noches a todos. Bueno, es para mí un honor y un placer estar con ustedes esta tarde en este evento que me han invitado mis amigos del Taller de Dogmática de Derecho Penal de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Derecho, para tratar el tema que se ha asignado, que he preparado para esta ponencia, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de corrupción. Va a tener la ponencia tres momentos. Primero haré una referencia a las razones o al contexto político-institucional en virtud del cual se criminaliza, se decide, se opta por la criminalización de las empresas. Luego, en un segundo momento, los fundamentos más de orden dogmático penal que justifican la punición de las personas jurídicas y con referencia naturalmente a la ley 30424, que es la que ha entrado en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 sobre personas jurídicas y responsabilidad autónoma. Y finalmente, en un tercer momento, alguna referencia al rol del abogado penalista, digamos, en este contexto del nuevo régimen de responsabilidad autónoma de las empresas. Muy bien, para pasar por favor la presentación. Sí, gracias. Sobre el contexto político-institucional, sin duda, la discusión en torno a la necesidad de criminalizar a las personas jurídicas de forma autónoma por la comisión de ciertos delitos deriva está incardinada en el programa que tiene el Perú como Estado de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE por sus siglas, que es un club de 21 economías muy influyentes, las más importantes, de las que en Latinoamérica forman parte Chile, México y Colombia. Ha sido el país que recientemente, el último de los países de la región que se ha incorporado. El Perú está en plena candidatura para incorporarse a esta organización internacional que tiene, digamos, muchas ventajas ser miembro de este grupo. De modo que para aprobar su candidatura, uno de los requisitos, solo uno, porque en realidad ve muchos aspectos, miden también niveles de institucionalidad, índices económicos, una serie de factores, educación en el país, pero uno de ellos es un capítulo que es el de lucha anticorrupción. Y el Perú logró su ingreso como miembro pleno del grupo antisoborno de la OCDE gracias a la promulgación de la ley 30424, a mediados del año 2016, que fue publicada, porque para ser miembro de esta comisión antisoborno, este comité antisoborno de la OCDE, se exige al Estado que aspira a ser parte de la organización adecuar su legislación interna a la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la Convención contra el Soborno Internacional y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Todos estos instrumentos internacionales, en la siguiente diapositiva por favor, exigen que los Estados parte prohíban o sancionen la entrega u ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos, ¿no?, de otros estados o funcionarios de organismos internacionales
o a personas que tengan residencia habitual en el territorio, y también a empresas domiciliadas en el Estado. O sea, se exige que se prohíba, que se tipifique el delito de soborno transnacional, ¿no? Dicho en términos sencillos, o de cohecho internacional. El Perú ya tenía un check, digamos, en esta materia, porque en el Código Penal había incorporado un tipo penal ya de cohecho activo internacional. Pero además también se exige en estos instrumentos que se adopten medidas necesarias de conformidad con los principios jurídicos del Estado para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por el cohecho de funcionario público extranjero. Es decir, se establece como piso, exigencia mínima, que las personas jurídicas respondan por la comisión de actos de soborno o cohecho a funcionarios públicos de estados extranjeros o de organismos internacionales. Ese es el mínimo. Y la gran novedad es que esta responsabilidad penal de las personas jurídicas debe ser autónoma, no accesoria, no derivada de la responsabilidad individual del sujeto que actúa en representación de la persona jurídica, sino autónoma, y dice en estos instrumentos internacionales que podrá ser de naturaleza penal, civil o administrativa. Entonces tenemos, por ejemplo, diversas legislaciones que sancionan de modo autónomo a las empresas por actos de soborno transnacional que tienen un carácter eminentemente administrativo, como por ejemplo la legislación colombiana, ¿no? Que es el equivalente a nuestra Superintendencia del Mercado de Valores, que es la que inicia un procedimiento y sanciona a las empresas en la vía administrativa por actos de soborno internacional, en el ámbito de nuestro ámbito regional. En Alemania, por ejemplo, la OBIC, ¿no? Que es la ley podemos traducirla, ¿no? La ley del derecho contravencional, que llaman, ¿no? El derecho de las contravenciones administrativas, establece una sanción también para las personas jurídicas que cometan actos de corrupción a nivel administrativo, no a nivel penal. Otros países que se han optado por una vía claramente penal, es, digamos, el caso español, claramente, más radicalmente con una reforma que hubo en el año 2015, donde estableció, amplió, digamos, también el espectro de delitos por los cuales puede responder la persona jurídica, ¿no? Son un catálogo importante de delitos y una responsabilidad genuinamente penal. ¿Qué ocurrió en el Perú? En el Perú, la siguiente slide, por favor, tenemos un régimen general de responsabilidad accesoria de las personas jurídicas que no ha sido derogado en absoluto, se mantiene vigente, que implica que las empresas son susceptibles de las consecuencias o medidas accesorias del artículo 105 del Código Penal, ¿no? Pero son consecuencias accesorias a la pena que le corresponda al sujeto que actúa, ¿no? En representación de la empresa cometiendo el delito. Estas medidas accesorias se aplican en función, siempre digamos, en función a ciertos criterios que establece el mismo Código Penal, el artículo 105A establece los criterios. Uno de ellos es la finalidad es prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas, ¿no? Con lo cual, eso ya nos da una pista de cuál sería la naturaleza de estas medidas, ¿no? Porque en doctrina se discute mucho si son sanciones de carácter penal o más bien sanciones administrativas. Por ejemplo, en esta línea, el profesor Luis Gracia Martín en España postula una naturaleza de sanciones administrativas, o son medidas de seguridad, ¿no? Y a mi juicio son esto último, la línea del profesor Jesús Silva Sánchez, que desde luego yo suscribo, en el sentido que las medidas accesorias a la pena previstas para las empresas en el régimen general tienen el carácter de medidas de seguridad, por cuanto las corporaciones, las sociedades anónimas o las personas públicas en general no tendrían en este régimen culpabilidad, ¿no? O sea, no hay un juicio, no tienen capacidad de imputabilidad o de culpabilidad, y es por eso que la medida siempre es accesoria o derivada, es decir, no responden por un hecho propio, ¿no? Sino responden accesoriamente por el hecho de su representante
o de quien actúa en representación de la empresa y en ese marco comete un delito. Entonces, claro, parece más bien como en los casos de los inimputables, ¿no? Como si tenemos a una persona que tenga un oligofrénico profundo, un menor de edad, no tiene capacidad de imputabilidad, pero sin embargo, cuando realiza un comportamiento que los hace percibir como riesgosos, porque pueden cometer un asesinato, ¿no? O unas lesiones, a esa persona se les impone una medida de seguridad, ¿no? Cuya finalidad no es restabilizar las expectativas defraudadas, porque no es una persona que sale sin la talla de las expectativas, ¿no? Pero tiene una capacidad de motivación, en los términos por la norma, sino más bien se busca evitar que la reiteración en futuro de este tipo de comportamientos de alguien que ya se reveló peligroso, ¿no? Porque claro, porque si es una persona que tiene una patología psiquiátrica, pero no ha cometido ningún hecho peligroso, no es fácil una medida de seguridad. Hay que esperar que cometa un hecho que sea un hecho, digamos, que sea calificado como infracción de la ley penal, aunque no sea imputable en términos personales al sujeto activo, ¿no? En este caso, parece que en este ámbito sería similar por cuanto un criterio para imponer la sanción es prevenir la continuidad de la utilización de la empresa, ¿no? Es decir, lo que se quiere es una medida que no mira al pasado, como es la doble dimensión de la pena, ¿no? Es una pena que es cuida que un mes, o sanciona por lo que ha hecho, ¿no? Pero también una dimensión de perspectiva hacia el futuro, ¿no? Para prevenir, pero siempre tiene que haber la dimensión de sanciono por el hecho que ha ocurrido, desde el principio del hecho. En este caso, si el criterio para imponer una medida de seguridad a una empresa es prevenir la continuidad de continuar utilizándola, es por eso más similar a una medida de seguridad, ¿no? Para que en el futuro no vuelva a cometer esto, no por lo que ya hizo. Ese es el régimen general actual. ¿Cuál es el siguiente, por favor? La necesidad político-criminal de la imposición de las personas jurídicas o de la responsabilidad, ¿no? Autónoma de las empresas y que no sea una responsabilidad derivada. Primero, para mí, a mi juicio, son 4 razones en el orden político-criminal que justifican en el orden político-criminal la punición de las empresas de manera autónoma. Ya no derivada, no accesoria, sino que se aprecie un propio hecho de la empresa que merezca culpabilidad en términos penales. Primero, la inoperancia de la teoría tradicional del delito frente a los nuevos riesgos, ¿no? Se constata que esta teoría ha sido construida, ¿no? Bajo el paradigma de sujeto individual que mediante una conducta activa, ¿no? Dolosa, ¿no? Lesiona un interés de naturaleza individual. A mata a B, ¿no? Así como se enseña toda la teoría del delito, ¿no? En Derecho Penal Parte General, a partir de ese esquema, ese ejemplo, ¿no? A, sujeto individual, mata, conducta activa, omisiva, dolosa, no consciente, digamos, consciente, A B, sujeto individual. En cambio, en la criminalidad empresarial, el paradigma es el inverso, ¿no? Ya no es un sujeto individual, sino es un sujeto colectivo, es una organización donde hay una estructura de sujetos que intervienen de manera organizada, ¿no? Tenemos un directorio, ¿no? Como órgano de dirección de la sociedad, todo lo que es el management, ¿no? O la administración de la compañía, por ejemplo, gerente general, gerente de finanzas, de administración, gerente legal, de marketing, cada uno con sus competencias, sugerencias, jefaturas, empleados, digamos, ya no es un sujeto individual, sino pluralidad de sujetos que actúan dentro de una persona jurídica o varias personas jurídicas, una holding que tiene varias sociedades, una sociedad matriz con subsidiarias, filiales, entonces ya no es un sujeto individual. La conducta típica ya no es la conducta activa, sino la omisiva. Rara vez en el ámbito de la criminalidad económica un delito se comete de manera activa, ¿no? Sino más bien son por déficit de control en riesgos que se materializan en resultados lesivos, ¿no? Responsabilidades de producto defectuoso,
cualquier caso que ustedes puedan pensar, ¿no?, de la criminalidad económica, por regla general, son comportamientos en comisión por omisión. Y el comportamiento también no necesariamente es la regla que sea doloso, sino suelen ser más de carácter imprudente o culposo, o doloso, dolo eventual, ¿no?, con los diferentes matices que existen, ¿no?, de todo lo que podemos llamar, digamos, hasta que se ha ido desfigurando, ¿no?, con admitir los supuestos de dolo por indiferencia, ¿no?, donde se está admitiendo que se califica como dolosa el comportamiento del sujeto que no conoce la actitud lesiva de su comportamiento, pero claro, ese defecto cognoscitivo se sustenta en un defecto volitivo, no conoce porque no quiere, y entonces eso se equipara normativamente a un conocimiento. Entonces el desconocimiento se convierte en conocimiento de un plano normativo, ¿no? Es una estructura, ¿no?, de la ignorancia deliberada, o el dolo por indiferencia, o de ceguera ante los hechos, muchas terminologías, tópicos que se utilizan para enunciarlas, que está, digamos, una categoría muy discutida, pero lo cierto es que cada vez más el dolo ha ganado posición en desmedro de la imprudencia o de la culpa, ¿no? Comportamientos que tradicionalmente eran considerados culposos, ahora son considerados dolosos, actitud de dolo eventual, dolo por indiferencia, podríamos calificarlo. Entonces, la teoría del delito ya es inoperante para poder, las reglas de imputación, para poder definir o explicar estos comportamientos de la criminalidad organizada, criminal empresarial. Segundo, el argumento de la irresponsabilidad organizada, es una frase del profesor Bernd Schunemann que habla de esta expresión muy gráfica, ¿no? Dice, en las personas jurídicas hay una responsabilidad organizada porque hay una separación entre el centro de decisión del centro de ejecución, ¿no? El que decide no ejecuta, con lo cual no realiza todos los elementos del tipo, y el que ejecuta no es el que decide, así que no necesariamente sabe. Entonces, todos realizan una porción de los elementos del tipo, pero nadie de manera completa, de manera que puede quedar esto en puede quedar un comportamiento, puede quedar sin sanción por esta característica. Por ejemplo, en un caso tan sencillo como los libramientos indebidos, ¿no?, la firma de cheques sin fondos o cheques al descubierto. Imagínate que quien firma el cheque es el gerente general, que es el que tiene los poderes de la empresa, a la orden del beneficiario, por un monto determinado, lo van a cobrar, no hay fondos, lo protestan y lo presentan a la Fiscalía en una denuncia, artículo 215 del Código Penal, el que gira o libra un cheque sin fondos. Es clarísimo. Sin embargo, el gerente va a decir, a ver, yo al día firmo no sé cuántos documentos y cuántos cheques. No es mi competencia la de la tesorería, ver si en la cuenta corriente del banco tenemos los fondos suficientes. Yo opero bajo el principio de confianza, al punto que el cheque me llega con un visto bueno del tesorero, donde a mí me hace confiar de que eso fue revisado, con lo cual no hay dolo, y el comportamiento es doloso. Entonces, muy bien, entonces, ¿quién le determinó a que firmara el cheque? El tesorero. Ya, venga, el tesorero imputado. Yo no he firmado. El que libra, el tipo penal, el que gira, yo no he girado el cheque. Yo simplemente he autorizado. Entonces falta un elemento del tipo penal. Entonces, claro, quedaría sin sanción. Entonces, Schunemann habla de la irresponsabilidad organizada, como esta organización hace que en general se difumine la responsabilidad penal individual por tanta gente que interviene en determinado proceso. Siguiente, por favor. El tercer argumento es el de la insuficiencia preventiva de la responsabilidad penal individual. Básicamente son los casos donde se argumenta que un modelo de prevención de delitos que se basa exclusivamente en la sanción de personas físicas deja intacta la estructura de organización en la que se cometió el delito, que es indemne. Por ejemplo, el caso, no sé, el caso Enron, que emblemático en principio de la década del 2000 de la criminalidad empresarial en Estados Unidos, o el de Bernard Madoff, ¿no? Un sistema piramidal, de estafa piramidal, que era un personista que captaba fondos de una manera muy selectiva de quiénes eran sus clientes, un perfil de gente muy adinerada y que no tuviese una sofisticación financiera
que lo haga estar atento a sus rendimientos, ni que esté interesado en hacer rescates del capital. Básicamente estrellas pues, de la, no sé, pues, del deporte o del cine, que no les interesaba más, y por eso es que entraban a este fondo, pero luego cuando ellos captaban las inversiones, pero no hacía las inversiones, era una estafa piramidal. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si es que a Amado simplemente se les accionaba a título individual, pero no a la empresa, ¿no? La empresa quedaba, pues, sin duda, hubiera sido reemplazado por otro y seguían cometiendo estos fraudes. Entonces, se necesita responder más allá de lo individual. En el siguiente, el argumento también que denomino de carácter simbólico de la intervención del derecho penal. Si bien las multas administrativas pueden ser cuantitativamente más drásticas, pueden ser más expeditivos los procedimientos administrativos, el carácter penal tiene, o la vía penal, una fuerza expresiva especial, ¿no? Digamos, es diferente a una empresa decirle ha cometido una infracción por una infracción ambiental, a decir ha cometido un delito, ¿no? Contra el medio ambiente, hay un tema de criminalidad ambiental. Entonces eso sí que genera una estigmatización en el mercado, en los actores, en los bancos que financian las operaciones, en los clientes, en la sociedad que consume el producto, de mayor rechazo, porque claro, es la herramienta pues, seguro más fuerte con el control del Estado. En la siguiente, sobre el fundamento de la parte dogmática de responsabilidad de las personas jurídicas, vemos que hay en la teoría dos esquemas. Uno es el de la responsabilidad transferida, donde se exige que la culpabilidad sea de la persona física que comete el delito en el seno de la persona jurídica y se transfiere automáticamente, sin más, a la empresa esa responsabilidad, ¿no? Aquí se considera que los actos de los órganos de representación son también los actos de la propia persona jurídica. Esta posición es criticada, en la siguiente por favor, básicamente porque quebranta el principio de autorresponsabilidad, ¿no? Principio rector, columna vertebral de la teoría de la imputación penal. Nadie responde por un hecho ajeno, ¿no? Sino solo por hechos propios. Entonces, claro, no puede ser que la empresa responda de manera transferida por una culpabilidad ajena, como si fuese la responsabilidad vicaria en el ámbito civil, ¿no? Que es una responsabilidad objetiva por hecho ajeno. En materia penal, el principio de culpabilidad exige que sea una responsabilidad por hecho propio. Además presenta serie de deficiencias en casos donde pues, quien comete el delito es alguien que pertenece a un nivel muy bajo o de la estructura organizativa de la persona jurídica, ¿no? Porque qué tanto puede representar, ¿no? a la organización. La siguiente y el segundo modelo es el modelo que adopta nuestra legislación, el de defecto de organización o de responsabilidad por el propio hecho. Aquí la culpabilidad de la empresa está en un defecto de organización, ¿no? Un defecto de organización que consiste en una, podemos llamar responsabilidad por la actitud criminal del grupo, donde, o una cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad. ¿Y cómo se expresa esta responsabilidad por defecto de organización? Se expresa en la ausencia de modelos de prevención eficaces para la comisión de delitos, ¿no? Entonces, claro, si es que la compañía no tiene un modelo de prevención de comisión de delitos que sea eficazmente implementado, acorde a su naturaleza, sus riesgos, pues sin duda va a generar esa responsabilidad por haber generado un estado de cosas favorecedor a la comisión de delitos, justamente por la ausencia de controles. Se parte de que la empresa es garante, ¿no? Garante tiene que actuar como una barrera de contención frente a los riesgos que genera dentro de su actividad frente a intereses de terceros que pueden ser lesionados. Y por eso se exige que, como deber de garante, se le exige pues, deber de aseguramiento, ¿no? Y como tal, el deber de aseguramiento se concreta con la implementación de un modelo de prevención. En poco tiempo ya había preparado también una presentación sobre la regulación actual de la ley 3424, pero la verdad que eso me entiendo que hay otras ponencias el día de mañana que van a tratarla a profundidad. Quisiera cerrar solo con una referencia quizás
al rol, ¿no?, que les había comentado el abogado dentro de un esquema o de un nuevo sistema de responsabilidad accesoria de personas jurídicas, ¿no? El primero, creo que surgen los conflictos de interés, ¿no? Hay los casos de riesgo de indefensión para las empresas cuando la persona física imputada sea al mismo tiempo el representante procesal de la persona jurídica imputada. Imaginemos entonces que una empresa esté imputada por un delito de corrupción de funcionarios, que ya lo puede estar a partir del 1 de enero de 2018 en adelante. Entonces va a ir un proceso penal, la persona jurídica que va a estar representada por un apoderado, representante de la empresa, pero también se puede sancionar de manera paralela a la persona física que haya cometido el tipo penal bajo el régimen general actual. Entonces, imaginen que coincida el imputado, persona física, con el representante legal de la persona jurídica que está investigada, ¿no? Después el conflicto de interés, porque no necesariamente lo que le conviene a uno le conviene al otro, ¿no? Porque la persona jurídica puede tener un incentivo, por ejemplo, en someterse a un programa de colaboración eficaz, que lo que tiene que hacer es, para evitar evadir o exonerarse de responsabilidad, y presentar información que incrimine al ejecutivo que cometió el hecho, como persona física, que debe pasar por todas las consecuencias. Pero si el ejecutivo, persona física que cometió el hecho, es a su vez quien representa a la empresa, ¿no?, va a ser complicado porque va a haber un conflicto de interés. En segundo lugar, estas que se implica tener un conocimiento más allá del derecho penal, ¿no? Es fundamental conocer las reglas de imputación, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque lo que se trata de hacer es, al momento de armar o de asesorar en la creación de un programa de cumplimiento, o de prevención de delitos, es no tanto hacer pronósticos de condena, sino de evaluar los riesgos o las conductas que efectivamente puedan generar un riesgo de inicio de una investigación preliminar a cargo del Ministerio Público, ¿no? Siempre a un penalista le preguntan, ¿no?, si un cliente no se ha adoptado comportamiento, ¿eso es delito? Claro, ¿qué cosa es delito? O sea, delito, si me dices que con esta conducta va a haber una sentencia firme condenatoria, puedo decirte no. Quizás yo creo que a nivel de Corte Suprema, un título jurisprudencial, y puede haber una absolución. Pero que por ese comportamiento hay un riesgo de que se inicie una investigación a nivel preliminar, a lo mejor se formalice la investigación preparatoria, se presenta acusación y en el juicio hay absolución, ¿no? Pero ¿qué es lo que le interesa a la persona? La empresa dirá, yo no quiero ni siquiera tener una investigación de carácter preliminar por el daño reputacional que eso implica, ¿no? Como en el caso de Enron que mencioné. En el caso de Enron, uno de los daños que tuvo colaterales fue a la firma auditora Arthur Andersen, que era la que le había hecho la auditoría y no había advertido tergiversaciones en los estados financieros muy serias que propiciaron el fraude. Esta empresa, esta firma auditora, fue finalmente declarada no culpable por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero cuando fue declarada no culpable ya la empresa no existía, ya no había trabajadores, no había clientes, porque ¿quién va a soportar, digamos, una empresa que presta servicios? ¿Quién va a seguir contratándola? ¿Qué talento puede reclutar si está en el marco de una investigación que va a durar 2 o 3 años, ¿no?, donde el futuro es incierto, donde hay una mancha de corrupción? Entonces hay que medir, pero para esto medir, por eso termino, tampoco se trata de desincentivar, pues, comportamientos que pueden tener una lógica empresarial y que razonablemente no presenten un riesgo de delito, porque también, fíjense, hay ahora una nueva posición en las empresas, ¿no?, que es el compliance officer, el oficial de cumplimiento, que hay todo un filón para trabajar en esa posición, que tiene un cargo gerencial, un cargo importante, que es el que se encarga un poco de advertir los riesgos penales y tal. Pero claro, como dice la literatura especializada en compliance, tampoco se trata de que sea un policía, ¿no?, que nos diga, no se puede, no, claro, por esa lógica nunca va a pasar nada en la empresa, ¿no? Nunca va a haber un riesgo porque no se hace nada, pero tampoco va a generar negocios, no va a hacer su actividad, porque todo no se puede hacer, entonces, bueno, la empresa va a quebrar, ¿no? Entonces, hay que llegar a un punto donde, no digo medio, sino un punto que requiere el conocimiento del cliente o de la empresa en la cual trabaja esta persona, el oficial de cumplimiento, y de la industria, del sector, del segmento de actividad en el que se desempeña. Eso es fundamental. Tiene que conocer no solamente el derecho corporativo, sino tiene que conocer el negocio, ¿no?, para poder comprender la lógica y poder dar un consejo que pueda ser, digamos, que no arriesgue a
la persona jurídica, pero que tampoco la lleve a la inactividad, ¿no? Bueno, ya se agotó el tiempo, además por respecto también del próximo panelista, del profesor Marcel Paucar, así que bueno, seguramente sí quedo para el coloquio, para las preguntas de los panelistas, si es que hubiese algo que podemos profundizar a continuación. Gracias.